Informe de keratometría y refracción, presentado por Víctor Hidrobo López, Luz Yaeli Ramírez, Optometría cuarto semestre 2019, presentado a Pablo César Zapata. ¿Qué es la keratometría? Es una técnica para medir el poder de la superficie anterior corneal, el poder total de la córnea y los grados del astigmatismo corneal. Este es el astigmatismo más importante, pero no el único, ya que existe también el astigmatismo a nivel de la cara posterior de la córnea y el de las caras anterior y posterior del cristalino, que en muchos casos es mínimo. El astigmatismo es la metropía más frecuente. Los queratómetros automáticos son los más utilizados. En la mayoría de las córneas normales, la keratometría tiene una precisión suficiente para ajustar las lentes de contacto o calcular la potencia de las lentes intraoculares. La keratometría también es útil para detectar el astigmatismo irregular, en el que las imágenes keratométricas no se pueden superponer o no forman óvalos regulares. No obstante, en algunas circunstancias, como en un queratocono, en ataxias corneales, después de la keratotomía radial o en alteraciones de la superficie ocular, las propiedades ópticas de la córnea están afectadas en zonas distintas de las que se miden en la keratometría y por lo tanto debe complementarse el diagnóstico con pruebas oftalmológicas más específicas. También es una prueba realizada a un paciente en la que se determinan los parámetros de la objetivos: medir de 3 a 4 milímetros de curvatura central de la superficie exterior de la córnea alrededor del eje visual del paciente y conocer el valor del astigmatismo corneal, controlar la evolución de patologías. La keratometría forma parte de las medidas o pruebas objetivas de la optometría. Se le clasifica como objetiva porque obtenemos datos valiosos para la optometría del ojo sin que intervenga la subjetividad del paciente. Sus respuestas, atención, concentración, estado de ánimo no afectaría en la determinación de los resultados. Se basa en características del ojo que podemos medir. Las pruebas objetivas tienen la ventaja de que mide una realidad física del ojo. Depende del paciente, que no nos puede engañar o confundir, salvo el error experimental del instrumento o del optometrista. Lo medido responde a una característica física del ojo. La keratometría se hace por medio de un queratómetro. Tenemos diferentes tipos de queratómetros: el de Helmholtz, que es para medida simultánea del radio de curvaturas en ambos meridianos; el de Jabal, que es medida no simultánea. El queratómetro es un instrumento que proporciona el valor del radio de la curvatura de la córnea anterior de la córnea en su zona central, situada delante de la pupila. Se utiliza tanto para diagnóstico como para compensación. Originalmente, el queratómetro se utilizaba para determinar el astigmatismo corneal. Actualmente se utiliza mayoritariamente en la adaptación de lentes de contacto y en sus controles posteriores. Ajuste de enfoque. Para realizar la keratometría se utiliza una iluminación de ambiente atenuada. Se limpia el queratómetro con alcohol y algodón. Luego se explica el test que se le va a realizar al paciente y a continuación se antepone una hoja blanca al frente nitificando la luz. Se ajusta el ocular para compensar el defecto refractivo del examinador. Se ubica al paciente sobre la frentonera y la mentonera. Se utiliza el regulador de la mentonera para que el paciente quede en una posición adecuada y cómoda. Es decir, primero se realiza la focalización del ocular. Antes de que el paciente se siente delante del equipo, se coloca el oclusor delante de la mentonera y se activa el interruptor. Se ajusta el ocular hasta que se vea nítida la cruz de fe. Segundo, a continuación se ajusta el instrumento al paciente. Se ubica al paciente en la silla de manera cómoda, de igual manera que se pide al paciente que coloque su mentón y frente de manera firme contra la mentonera y el apoyo superior del equipo. Se ocluye el ojo que no se examina. Tercero,
Se procede a alinear el equipo, se ajusta el equipo de acuerdo a la muesca de este y el canto externo del ojo derecho del paciente. Se lleva el equipo por medio del regulador de enfoque hacia el ojo derecho y se observa por medio del ocular las miras. Se alinea el equipo de forma que la cruz de fe queda situada en el centro de la imagen inferior derecha. Cuarto, se dan instrucciones al paciente, se pide al paciente mantener sus ojos bien abiertos, aunque puede parpadear normalmente, y que observe en el centro del reflejo de su ojo el centro como tal. Regulador de enfoque. Se pone el tambor de poder en 44 dioptrías, se mueven hasta neutralizar los poderes uniendo los signos negativos y positivos. Se observa el valor de cada tambor y se anota el resultado. Se procede a realizar la medición, se enfocan las miras de tal manera que queden nítidas. Después se nivela de acuerdo al eje de los meridianos que se encuentran junto a la mira inferior derecha. Girando el cuerpo del equipo, se contacta determinando el poder de los meridianos principales, moviendo los tambores a la derecha y a la izquierda del equipo, y se desplaza las miras hasta superponer los signos negativos y el positivo. El mando horizontal, tambor izquierdo, mueve la mira inferior izquierda y el mando vertical, tambor derecho, mueve la mira superior y por último se apaga el equipo. Queratometría. Se evidencia en pruebas de queratometría que la mayoría de córneas observadas son planas, tanto en ojo derecho como en ojo izquierdo. En el ojo derecho se observan 25 personas con córneas planas y defectos refractivos hasta de 2 dioptrías. Un grupo más pequeño de 7 personas con defectos refractivos hasta de 4 dioptrías. También se evidenciaron 3 córneas curvas con defectos refractivos hasta las 2 dioptrías. En ojo izquierdo, las personas con córneas planas fueron 31, 22 personas con córneas planas y defectos refractivos hasta de 2 dioptrías, y 9 personas con defectos refractivos hasta las 4 dioptrías. En córneas curvas se evidenciaron igualmente 3 personas, como en el ojo derecho, con defectos refractivos hasta las 2 dioptrías. Refracción. La retinoscopía estática es una técnica objetiva que nos ayuda a medir los defectos refractivos, como la miopía, hipermetropía y astigmatismo. También nos ayuda a dar un diagnóstico acomodativo utilizando retinoscopía de MIT basándonos en el lag acomodativo. El retinoscopio está compuesto por una lámina con una angulación a 45 grados, un espejo para observar el rayo reflejado del examinado, un lente condensador focalizando la luz en el espejo del retinoscopio, un bombillo halógeno o LED que proyecta su luz a los diferentes meridianos, un modificador de efecto del espejo en donde plano es para rayos divergentes e imagen directa y curvo para rayos convergentes e imagen indirecta. Por último encontramos el mango que nos sirve de soporte y es donde se encuentra la batería. Los elementos a utilizar en refracción son la regla de Krinsky, caja de pruebas, montura de pruebas y foróptero. El protocolo de retinoscopía lo vamos a dividir en 6 pasos. El primer paso es ubicar al paciente a 50 centímetros del examinador y le decimos al paciente que fije al horizonte, buscando coincidir los puntos nodales o remotos entre el examinador y el examinado. El paciente no debe llevar corrección si la tiene.
El segundo paso es anteponer un lente D+2 en cada ojo con el fin de compensar la vergencia de la distancia. A este se le conoce como RL. En el tercer paso se hace un barrido en la pupila y nos basamos en el estudio del movimiento del reflejo de la pupila por parte del examinador. Si se ve llena la pupila, es neutra. Si la banda se va en el mismo sentido, es movimiento con. Si la banda se va en sentido contrario, el movimiento será contra. En el cuarto paso, si los movimientos de las sombras son con, utilizamos un lente positivo para corregir un defecto hipermetrópe. Si los movimientos de las sombras son contra, utilizamos un lente negativo para corregir y comenzamos a anteponer lentes, ya sean positivos o negativos, buscando neutralizar el movimiento. Cuando lo hagamos, pasamos a neutralizar el siguiente meridiano, siempre utilizando los ejes del meridiano más plano o positivo. En el sexto paso se realiza el procedimiento utilizando dos técnicas. En esfera por esfera la utilizamos cuando ambos meridianos son con o contra, o cuando comenzamos neutralizando el meridiano más curvo. Y en esfera por cilindro la utilizamos siempre cuando comenzamos neutralizando el meridiano más plano y enseguida neutralizamos el meridiano más curvo, utilizando lente esferocilindro. Obtuvimos datos de refracción basándonos en estudiantes de cuarto semestre de optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina. Refracción. Se comprobó mediante la técnica de refracción que en ambos ojos el defecto refractivo más común es el astigmatismo en los pacientes evaluados. 24 personas en ojo derecho y 26 personas en ojo izquierdo. Se evidencia también que hay pocas personas sanas en cuanto a defectos refractivos y muy pocas personas miopes como defecto refractivo.